En este trabajo hablaremos sobre los estados de Chihuahua y Sonora, en específico sobre su población y su extensión territorial, para poder ordenar y formar gráficas y tablas que sean más fácil de comprender que los datos dispersos que se encuentran en muchos sitios que solo muestran la información sin organizar. Asimismo, se encontrarán datos como la media, mediana y moda que junto con las gráficas y tablas podrán ser de mucha utilidad para interpretar de una manera más eficiente los datos. En este caso principalmente se presentan datos no agrupados de los habitantes así como su área territorial, donde se encuentran tal cantidad de habitantes de los estados de Sonora y Chihuahua, los cuales para comenzar se analizaron y se organizaron de tal manera que estos quedaran desde el menor número de habitantes hasta el mayor. Después, para realizar la tabla de distribución de frecuencias se calcularon los datos que se necesitan: el rango, la amplitud, el dato mínimo, dato máximo y número de clases. Ya obtenidos los datos, se obtuvieron que hacer algunas modificaciones para que los datos representados quedaran distribuidos y fuera más sencillo de observar y analizar, ya que estos quedarían la mayoría junto en tan solo dos intervalos. La realización del proyecto fue a base de apoyo entre los integrantes, así como diversas fuentes de información que hizo que el contenido fuese más exacto y preciso. Para lograr entender las distribuciones, primero explicaremos qué significan y para qué es que se usan estas distribuciones. Para empezar, en este trabajo hablaremos sobre 4 tipos, que son la distribución binomial, la de Poisson, la hipergeométrica y la normal. La distribución de probabilidad binomial es uno de los modelos matemáticos que se utiliza cuando la variable aleatoria discreta es el número de éxitos en una muestra compuesta por n observaciones. Un experimento de esta categoría se divide en 4 propiedades. La realización de este trabajo nos facilita el identificar, así como comparar, en este caso, dos estados respecto a las áreas de sus municipios y el número de sus habitantes para así obtener la información que se necesita saber a la mano fácilmente, como saber cuáles municipios de los estados tienen mayor o menor población y, de igual forma, cuántos tienen mayor o menor área. Esto nos puede ayudar en el caso de que se quiera ubicar una empresa o lanzar un producto en ese mercado. Si lo que nos interesa es un municipio donde haya el mayor cúmulo de personas, con este trabajo podemos identificar fácilmente cuál es. Realizar este trabajo nos permite la facilidad de comprender cuáles son las distintas formas de poder comparar dos tipos de datos, como en este caso es el área y el número de habitantes respecto al estado de Sonora y Chihuahua, y también de qué forma podemos interpretarlo para que el lector le sea más sencillo entender la información que se está queriendo reflejar. Nuestro objetivo general fue realizar un análisis comparativo estadístico de los estados de Sonora y Chihuahua con la relación a la superficie de los municipios y el número de los habitantes, y utilizamos diferentes tipos de distribuciones para llegar a un resultado y tomar una decisión. Y estos fueron nuestros objetivos específicos. Comparamos la población de los municipios dentro de los estados mencionados anteriormente. También comparamos las áreas de sus superficies del estado de Chihuahua y Sonora. Identificamos la forma correcta de realizar interpretaciones gráficas para el tipo de datos dados a conocer. Representamos dichas comparaciones con diferentes métodos gráficos. Calcular las medidas centrales de los datos obtenidos. Aplicar los diferentes tipos de distribuciones. Calcular las probabilidades para la toma de decisiones de diferentes problemas. Establecer respuestas concretas sobre la aplicación de estas distribuciones. Primeramente, hablamos de los datos de Chihuahua y Sonora. Elaboramos una tabla de distribución de frecuencias comparativa para los habitantes de los municipios de los estados. Agrupamos los datos, obtuvimos fronteras de clase, frecuencia absoluta de Chihuahua, frecuencia absoluta de Sonora, la frecuencia relativa y sus porcentajes. Después ya que hicimos todo eso, obtuvimos los polígonos de frecuencias para las tablas construidas en los puntos anteriores. En la figura podemos ver un polígono de frecuencias de las superficies de los dos estados, donde se puede apreciar que la mayor cantidad de las áreas, que sería el 43%, están entre los 1876.5 kilómetros cuadrados, donde se puede apreciar que en Sonora posee más municipios dentro de los 3 primeros puntos, de los cuales son 10% en 301 y 19% en 727 kilómetros cuadrados. También construimos un sistema de ejes de ojivas menor que de los habitantes de los municipios del estado de Sonora y Chihuahua.
donde se puede ver que los habitantes de los dos municipios planteados, se puede observar que los dos municipios coinciden. Y aquí podemos ver la tabla donde se encuentran los municipios de Chihuahua y Sonora, que sería esta, y coinciden aquí. Después construimos la ojiva de mayor que de la superficie del estado de Sonora y del estado de Chihuahua, donde dice que muestra ambos estados son mayores los municipios que tienen menor área territorial, y mientras va aumentando el área, menos son los municipios que lo contienen, así como también el 58% de los municipios de Sonora tiene menos de 5.626 habitantes, lo que quiere decir que en el apartado de gráficas, medidas, estadísticas y sus interpretaciones, dentro del primer avance realizamos una tabla de distribución de frecuencias de los habitantes de los territorios de los estados de Sonora y Chihuahua, donde fue necesario acomodar los intervalos para que los datos sean distribuidos de forma equitativa. Estos datos se representan en fronteras de clase. Como podemos observar, las fronteras son tanto grandes como pequeñas, para así poder tener una distribución un poco uniforme. De esta manera, sea más fácil interpretar las tablas al momento de graficarlas. Aquí también pudimos observar que mientras más grande sea el territorio, más habitantes tendrá. También se pudo concluir que aunque Sonora tenga más municipios, Chihuahua es el que tiene más municipios, pero con mayor cantidad de habitantes. En el avance número 2, podemos ver dentro del uso de distribuciones de probabilidad para la toma de decisiones usando la distribución binomial que hay muy pocas probabilidades que no haya municipios con menos de 3.000 habitantes en Chihuahua, donde se realizó una muestra de 20 municipios de los 67 que tiene Chihuahua y obtuvo un aproximado de 0.2%. que se representa en el inciso número A. Pasa lo mismo con el área, donde se obtienen resultados de 1% de probabilidad que los municipios tengan menos de 5.000 kilómetros cuadrados. De igual forma, si seleccionamos aleatoriamente 25 municipios del estado de Sonora, hay un 99% de probabilidad que más de 3 estados sean mayor a 2.500 habitantes. Y un 20% aproximadamente de 10 de esos municipios tengan no más de 3.000 kilómetros cuadrados, como lo indica en el inciso. La sección 3 del avance 3 nos dice: aplicará el teorema de Chebyshev para calcular los intervalos de confianza del 90%, 95% y 99% para las medias poblacionales de cada una de las muestras, considerando que las distribuciones de los habitantes y territorios de los municipios de los dos estados no se puede considerar como normal. Para la obtención de dichos intervalos usaremos la siguiente fórmula. Primero, tomaremos las muestras obtenidas con el método simple sobre Chihuahua, a la cual, junto con sus datos, le aplicaremos la fórmula anterior para obtener los intervalos con un 90%, 95% y 99% de confianza, tanto de sus habitantes como de su área en kilómetros cuadrados. De igual manera se realizará lo anterior, pero con las muestras sobre Sonora, también obtenidas con el método simple. De igual forma, para sus habitantes y sus kilómetros cuadrados. Así sucesivamente, iremos calculando los intervalos sobre las diferentes muestras obtenidas con los diferentes métodos, de los cuales se trata el avance número 3. Método sistemático, por estratos y por conglomerados. La sección 1 del avance 4 nos dice: teniendo en cuenta las distribuciones de datos agrupados construidas en el primer avance, inciso A,
Considere los promedios de habitantes por un municipio del estado de Chihuahua y de Sonora y pruebe las siguientes hipótesis nula y alternativa, las cuales tenemos aquí. Nos pide que usemos un nivel de significación de 0.10, por lo que nuestro nivel de confianza sería el 90%. También tenemos que llenar la tabla de datos para el ejercicio, con los datos de Sonora y de Chihuahua. Realizando las siguientes operaciones, obtenemos el intervalo deseado y podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las medias no son iguales. De igual forma, lo haremos con el inciso B, el cual nos dice: considere los promedios de kilómetros cuadrados de los municipios del estado de Chihuahua y de Sonora y pruebe las siguientes hipótesis nula y alternativa. Siguiendo el mismo procedimiento, pero con diferentes datos, podemos concluir que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las medidas no son iguales. Ahora el inciso C nos pide que consideremos los promedios de habitantes por kilómetro cuadrado de los municipios. Bueno, pues, y como conclusión, este proyecto realizado se comprendió la manera en que se debe de realizar una investigación a base de datos no agrupados, como estos deben de ser ordenados y agrupados para que de esta manera se pueda proseguir con el procedimiento, así como obtener una práctica sobre cómo se realizan los siguientes tipos de diagramas y para la situación específica en las que se deben de utilizar. La importancia de seguir cada uno de los pasos indicados en el proyecto es de suma importancia, pues cada paso corresponde y depende de otro, para así poder relacionar los resultados de las tablas y gráficas planteadas y realizadas en la actividad, así como saber interpretarlas para que se entienda de una mejor manera y sea más clara la información que se intenta plasmar en dichos diagramas. Cabe recalcar que no solo se comprendió la utilidad de estas diversas formas de representar e interpretar datos, sino sabe utilizar fuentes bibliográficas para que se entienda por completo lo que se está realizando y así dar a transmitir el dicho lector de nuestro proyecto nuestras intenciones y el objetivo que tiene de brindar pues la información completa y detallada. En conjunto, los datos estadísticos se pueden representar de diversas maneras para así entender la información más claramente. Planteando esto, nos damos cuenta que este tipo de información se encuentra en cualquier lugar y lo vemos diario. Por eso es muy importante poder entenderlo. Respecto a la segunda parte del trabajo realizado, se vieron 4 maneras diferentes de obtener probabilidades, las cuales fueron de gran ayuda para el saber identificar cada uno de los temas y cómo es que se utilizan los datos que se requieren. Siempre será de gran ayuda y en ese trabajo pues se refleja el cómo se utilizó y en qué tipo de situaciones tenemos que requerirlas. La utilidad de los temas abordados y practicados en esta actividad, como lo son las distribuciones de Poisson, la normal, la hipergeométrica y la binomial, sirvieron y sirven para cada situación que se presenta a sí mismo practicándolo en este momento. De gran ayuda, pues alienta a poder investigar más sobre los temas y así poder manejarlo de una manera